Buenas noches, amigos. Efectivamente, esta madrugada convertimos nuestra nave del misterio en una especie de vieja feria ambulante. Una de esas ferias que coparon Europa y América y causaron un sinfín de leyendas, de sensaciones, de mitos. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de misterio? ¿Desde cuándo la fascinación del ser humano, a veces violenta, a veces trágica, a veces descarnada, a veces coherente, a veces terrorífica, sobre los que eran tan distintos, sobre los que se llamaron freaks, las paradas de los monstruos? Vamos a conocer muchas historias, tantas que no sé si nos va a dar tiempo, porque el archivo es inmenso, y quizá ese archivo comienza con el libro que tengo en las manos del primer cirujano de la historia que trató el asunto de los monstruos, ya mencionado varias veces aquí en Milenio 3, Ambroise Paré. Cuenta, por ejemplo, que hacia 1573, concretamente el día 13 de abril, en un lugar llamado Chambenois, y estoy viendo el grabado terrorífico de la criatura que acompaña esta ficha, en un arrabal, un vendedor de sal, un medidor de sal, Jean Boulet, asegura que ha nacido un cordero monstruoso. El pueblo se remolina junto a él, lo muestra, y todos saltan hacia atrás porque no estaba muerto, aún tenía un hálito de vida, aquella figura que enseguida les pareció demoníaca. Y Ambroise Paré, en su libro de notas, en sus primitivos dibujos, decía: cordero con cara de lamprea, que está siendo exhibido de pueblo en pueblo para la fascinación de las gentes. Y añadían en algunos estudios, algunas de esas gentes, casi por una especie como de movimiento o resorte robótico, dejaba algunas monedas. ¿Por qué? ¿Por qué las personas empezaban a hacer negocios con las anomalías más bizarras? Cuenta el propio Paré que poco después, a las puertas de una iglesia de París, se encuentra con un niño que tiene solo un brazo, como una tenaza. La cabeza va tocada con una especie de pedazo o capuchón de carne que cae hasta la espalda. Es un niño ternero nacido en la aldea sajona de Steger. Es muy curioso porque baila y danza, está vivo, debe tener unos 3 o 4 años. Científicamente es difícil explicar cómo una malformación tan severa sigue con vida, pelea por la vida. Y junto a un cartel con unas letras quizá toscamente grabadas por él mismo, quién sabe, por esas manos que parecen pezuñas animales, hace una especie de danza tribal, antiquísima, desconocida, y la gente, con una mezcla de fascinación y de miedo, le rodea a cierta distancia y echa unas monedas. En 1562 se hace célebre ni más ni menos que en Montmartre y en otras zonas cercanas al corazón de Francia, un hombre que no tiene brazos, pero esa deformidad, que podía ser llamada diabólica en un tiempo, se ha convertido en un oficio, repentinamente, casi sin comerlo ni beberlo. El hombre sin brazos, cuenta Paré, es capaz de ponerse un hacha en sus muñones y cortar delante de la gente algunos troncos de árbol con gran destreza. Es capaz de tirar los dados y manejarlos con gran suerte y acierto con la boca, de portarse de una forma extraordinariamente extraña para la gente, hacer piruetas, girar sobre su cabeza. De repente el monstruo se ha convertido en una animación social. De repente el que era temido sigue siéndolo, pero ahora la gente lo observa con una mezcla de temor y maravilla. Y esa forma de mirar es la que esta noche queremos recuperar. Pura historia, pura medicina. Vamos a viajar a Europa, América y en España. Algunos doctores nos van a contar cómo en España, atención amigos, quizá conozcáis algo de esto, hasta los años 70, repito, hubo en nuestro país ferias de monstruos, freak show. Esto no es solo de Estados Unidos. ¿Qué pasó con esas ferias? ¿Por qué languidecieron? ¿Eran fraudes lo que le mostraban, lo que enseñaban? ¿O eran personas que realmente habían decidido vivir así? ¿Habéis estado en alguno de esos lugares? ¿Cuál fue el último que hubo en nuestro país? Esta noche tenemos 3 médicos, 3 especialistas, y les escuchamos y comenzamos el viaje con sus palabras, con esa mirada del hombre hacia el que es distinto. Vamos a aprender mucho. Ellos son el doctor, el médico, con un trabajo esencial sobre los monstruos en la Universidad de Granada, el doctor Alberto Salamanca Ballesteros, el doctor bien conocido José Cabrera y el doctor zaragozano Manuel Moros Peña.
el hombre descubrió su perplejidad, su curiosidad y su atracción ante los seres más formados desde los anales más antiguos de la historia. Y no solo esto, su perplejidad, su curiosidad, su atracción, sino también su desconcierto y su propia repulsión ante el significado de los monstruos. Realmente el interés del hombre por los monstruos empieza en los albores de la humanidad, porque siempre hubo alguna persona que al nacería con alguna tara, con 6 dedos, con un ojo menos, con alguna alteración congénita. Y estos seres, al principio de los tiempos incluso, eran como seres mágicos, es decir, en ocasiones incluso eran los hechiceros de la tribu. Por lo tanto, esto empieza muy, muy perdido en la noche de los tiempos, sin duda. O sea, esto no es una cosa de ahora. Esto viene desde siempre de la humanidad. Desde siempre el ser humano ha imaginado, pues, en los cielos, los mares o en lugares lejanos, pues, poblados por monstruos, bestias mitológicas y seres deformes. Yo pienso que es una manera, pues, de dar forma a nuestros miedos más profundos, ¿no? Una forma de proporcionar, pues, receptáculos para la proyección de la maldad y la agresividad. Entonces, en mi opinión, por eso siempre la monstruosidad física siempre ha ido de la mano de la monstruosidad moral. Con nuestro compañero Geray Martínez en las músicas, hoy es un poco el oficiante de esta extraña feria, porque hay que imaginar pasillos oscuros, habitaciones desde luego no muy amplias, a veces bajo un batín, bajo una especie de biombo, se escondían estas criaturas y se mostraban solo después del pago de unas monedas, después de ese ticket que hábilmente, con colores chillones, contando a veces historias maravillosas e inventadas, en no pocas ocasiones también, había repartido alguien a la entrada. Vamos incluso a viajar a una de ellas, vamos a saber qué sensaciones podían tener las personas que entraban en estos mundos, porque hay que decir que nosotros hace bien poco hemos estado en una de estas ferias de alguna forma, o en un homenaje a este mundo. Quizá más gente, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Haya estado también en ferias de freaks. Cuánto mito, cuánta verdad. Aquí estás envuelta en miles de papeles, hoy sí que es increíble. Libros que hemos comprado allí en ese mundo extraño de Mr. Ripley. ¿Habéis oído hablar de Mr. Ripley en alguna ocasión? Este aventurero que también coleccionaba monstruosidades. Bueno, pues vamos a conocerlo esta noche, pero quizá nuestros amigos, como siempre, nos den más datos incluso de los que esperamos. Sí, además, como estamos con la Feria del Libro, que se ha inaugurado este viernes mismo, pues vamos a seguir sorteando ejemplares de libros, Iker. 2 vías de contacto, como siempre, milenio3 con número @cadenaser.com y nuestra vía de contacto más directa, el SMS 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, para que nos deis vuestros comentarios, para que nos contéis si habéis visitado alguno de estos museos extraños o incluso si en vuestra localidad ha habido algún gigante, algún personaje extraordinario que haya destacado en alguno de estos circos. Bueno, estamos hablando de la antigüedad. ¿Desde qué instante de la historia el hombre siente fascinación por la monstruosidad? Los doctores, los 3 doctores, los 3 guías esta noche han sido muy precisos, desde siempre prácticamente, ¿no? Pero, ¿cuándo se empiezan a vertebrar estas ferias espectáculos? Parece que hay 2 líneas. Los que eligen el museo, es decir, y eso va a ser absolutamente clave en este viaje, el lado de la ciencia, el lado de la medicina y, por otra parte, el lado del espectáculo, el show. A veces los cuerpos, cuando ya estaban muertos, cuando habían sido capturados, iban a una de estas vitrinas donde algunos especialistas muchas veces ni siquiera se mostraban en las salas más nobles de los museos, sino en zonas más inhóspitas, podían estudiarlos, podían saber qué demonios pasaba con ese cuerpo humano que era distinto a los demás. Y hay que decir que en no pocas ocasiones aquellos doctores, a pesar de tener más conocimiento que los demás, estoy convencido, que también sentían esa extraña sensación o el alivio de sentirse diferente al monstruo. El monstruo nos reconcilia con lo que somos, con nuestra aparente normalidad. El equilibrio lógico de la vida se rompe con ellos. Pero atención, amigos, porque por un lado los feriantes, por un lado la marginalidad, los pueblos y no ciudades grandes, los viajeros casi nómadas, las familias de monstruos que se convierten en grandes greys o en grandes trupés, ¿no? En el sentido de que unos se casan con otros, no tienen otra salida. Y por otro lado, el estudio científico. Empezamos, si os parece, ya que estamos intentando buscar el inicio de este fenómeno con el que se llamó Carmen, vamos a ir salpimentando todo el programa con casos. El último hombre
de la Edad de Piedra. Vamos a hablar de un personaje muy curioso, de Ishi. Era el último superviviente de la tribu Yaí. Fue uno de los pocos que lograron salir ilesos de las matanzas de indígenas que se produjeron en California en los años 1860 y 1870. Este hombre y unos cuantos más de su tribu lograron huir y vivir en la clandestinidad. Pero tras 40 años viviendo en esas condiciones y habiendo muerto todos sus compañeros, se retira él solo al desierto. En 1908, una expedición de técnicos que estaba buscando construir una presa hidroeléctrica se encontró con Ishi, pero este logró escapar. En agosto de ese mismo año apareció en Oroville, en California, donde tras ser visto por gentes del pueblo, fue capturado por el propio sheriff. Alfred Kroeber, un reconocido antropólogo estadounidense, enterado del hallazgo del hombre salvaje, vio su sueño cumplido. Él había estado buscando durante años un personaje como Ishi, alguien que no estuviera contaminado por la sociedad. Inmediatamente se le trasladó al Museo de Antropología de la Universidad de California en San Francisco, donde permaneció el resto de sus días siendo estudiado por los antropólogos y donde fue mostrado al público en varias ocasiones. De ello han quedado grabaciones, documentales e incluso libros como el que publicó la esposa de Kroeber a la muerte de este, Ishi in Two Worlds, Ishi en dos mundos. El indígena murió de tuberculosis el 25 de marzo de 1916. Y ha habido más casos de este tipo, ¿no? Casos de personas que de alguna forma eran estudiadas para saber un poco más. Pero, por otra parte, la sensación del negocio, la fascinación, las historias que se enhebraban como grandes novelones, fueron convirtiendo el asunto de los monstruos, de la teratología, de teratos, de la monstruosidad, del estudio de los monstruos, tuvo caminos muy espinosos. ¿Cómo eran esas ferias? ¿Qué sabemos de ellas exactamente? Parece que todo se inicia más o menos en el siglo XVI. Hay documentación, Carmen, concreta. Tampoco podemos saber en qué punto de la historia se montan esos estantes con varios monstruos vivos. Atención. Dicen que los primeros freak show no fueron de personas, sino de animales, como ese cordero con cabeza de lamprea y tantas otras deformidades que surgían en los pueblos agrícolas y ganaderos y se transportaban a veces clandestinamente para ser mostrados entre gentes del gremio. Hay historiadores que hablan de la propia Edad Media, de cómo mientras se podía soportar el hedor, claro, de aquellas criaturas, a veces todavía envueltas en la placenta, se mostraban como monstruosidades. Se hablaba de centauros, de cíclopes, una cosa mítica el centauro, una cosa real el cíclope, que existe teratológicamente hablando, y se mostraban. Pero ¿sabemos algo, Carmen, de el punto de inicio quizá de lo que son las ferias ambulantes? Se tiene constancia que desde el siglo XVI las personas que tenían ciertas capacidades o deformidades físicas, ellos mismos se mostraban en la calle mientras pedían algunas monedas a los transeúntes. En 1630 ya se tiene documentación de la exhibición de Lazarus Colloredo y de su hermano gemelo y parasitario John Baptista. Nacieron en Génova en 1617. Durante la gestación los gemelos se unieron por el pecho. John estaba plenamente formado, pero carecía de órganos vitales. Lázaro se encargó de viajar por toda Europa mostrando su deformidad, pero cuando no pagaban por ello, mantenía a su hermano oculto bajo un pesado manto. El anatomista Bartolinus, además, se encargó de elaborar un detallado trabajo sobre los Colloredo. Los examinó cuando tenían 22 años y comprobó que John tenía cierta independencia de movimientos. Sus manos respondían a ciertos estímulos, pero no podía respirar sin los pulmones de su hermano. Murieron a finales de 1649, pero nos han quedado grabados realizados en la época, donde se puede ver cómo un apuesto hombre vestido con ricos ropajes lleva colgado de su pecho el cuerpo que pertenece a su hermano. El doctor Alberto Salamanca Ballesteros nos cuenta cómo eran estas ferias. Hay dos tipos, clarísimos, Europa y América. Empezamos por el viejo continente. La exhibición pública en ferias de seres deformes antigua. De hecho, hay quien ha querido ver en la etimología de monstruo la circunstancia de que muchas malformaciones se mostraban, de manera que se derivaba monstruo de monstrare, del latín mostrar. Sin embargo, fue a partir del periodo isabelino británico, a finales del siglo XVI, cuando está bien documentada tal exhibición en la que se conocía como Bartholomew Fair, una feria londinense. Es un modelo de exhibición con malformaciones únicas y que no formaban parte de una troupe y que iban de feria en feria.
ese modelo se extendió por toda Europa. ¿Y qué modelo, por tanto, funcionaba en América? En Estados Unidos, desde luego, hay un concepto muy diferente de lo visual, del espectáculo. No por ello las ferias a veces tienen peores ejemplares o se hacen más trampas. Simplemente es una forma de contarlo. Estamos imaginando, ¿verdad?, a ese vendedor. Luego sabremos un poco de los reclamos que utilizaban. Cómo enganchaban al público. Había auténticos maestros. ¿Qué pasaba en los Estados Unidos? Sin embargo, y por otra parte, en los Estados Unidos americanos, en el siglo XIX, surgió también otro modelo, en el cual diversas ciudades disponían de museos, lo que se llaman los Dime Museum, los museillos, podríamos decirlo en una traducción así un poco libre, que se extendían de costa a costa americana y que originaban un complejo mundo de agentes, empresarios y, bueno, pues representantes. Aquí se organizaban en auténticas troupes, ya no eran las malformaciones aisladas, y esto es lo que realmente constituye el término de freak show, y ahí es donde nació. Pero no solamente era en las ferias, incluso la propia realeza llegó a interesarse por estos freaks. En el siglo XVIII, por ejemplo, se puso muy de moda entre la realeza el coleccionar rarezas humanas. No había una corte que no tuviera sus propios freaks. Pedro el Grande tenía una colección de deformidades que guardó celosamente en el conocido como Museo Kunstkammer en San Petersburgo. Hoy en día aún se pueden contemplar los cíclopes, las sirenas, los siameses, que se conservan en frascos de formol. ¿Están allí todavía? Están allí. Seres teratológicos que el zar decidió mostrar a sus súbditos para demostrarles que no eran fruto del poder del demonio o de la brujería, sino mutaciones de la propia naturaleza. Además, el zar daba una buena cantidad de dinero a aquellos que le llevasen nuevas piezas, tanto animales como humanas, para este particular museo. Y eso de los reyes nos conecta, por ejemplo, con personajes, Carmen, como Rodolfo II y su Gabinete de las Maravillas. Colecciones inmensas donde se embalsamaban, por ejemplo, esos cadáveres de animales extraños, extraordinarios, distintos. Y también comenzó un comercio distinto. Avispados empresarios o protoempresarios sabían que podían alcanzar ciertas monedas, por ejemplo, algunos manuscritos célebres antiguos, y dicen que de los más misteriosos se tienen en tela de juicio porque parece que eran obras, falsificaciones en algunos casos, que eran ofrecidas a estos monarcas sedientos de conocimiento extraño o heterodoxo y que podían, claro, se jugaban también el cuello si descubrían el fraude, engañarles y cobrar una buena suma. En este ambiente van surgiendo las colecciones privadas. ¿Cuántas seguirán todavía hoy encerradas y no sabemos apenas nada de ellas? El doctor Moros Peña, el doctor zaragozano, que hizo un trabajo sobre seres extraordinarios que es básico ya en la bibliografía española, nos habla de un personaje, Philip Aldey, absolutamente clave. Un hombre que, de alguna forma, impulsará la sensación de que no solo las rarezas pueden estar en manos de unos pocos, que hay que mostrarlas. Y ni bueno ni malo, simplemente la polémica que ocurre siempre cuando alguien propone sacar algo secreto. A partir de ese instante, miles de personas, en miles de lugares, observarán cara a cara a los monstruos y habrá muchísimas reacciones. Conozcamos un poco más a este personaje pionero en este mundo tan bizarro, Philip Aldey. Era un antiguo soldado retirado que parece ser que le gustaban mucho pues las acrobacias ecuestres, y en 1773 había un anfiteatro en Londres donde junto pues a acróbatas, malabaristas y payasos presentaba a seres humanos con algún tipo de malformación física. Debido al enorme éxito que tuvo, pues tuvo muchos imitadores, por decirlo así, ¿no? Del que el más destacado fue el famoso Phineas T. Barnum, norteamericano, pues que convirtió estos free shows en un espectáculo de masas que tuvo su culminación en París en 1901, ¿no? En el cual fue exhibido pues un ingente número de fenómenos vivientes y prodigios humanos. O sea que ya sabemos que en París, ni más ni menos, Ciudad de la Luz, 1901, se juntan cientos de freaks, de monstruos humanos, por vez primera en la historia. Se ha mencionado otro personaje que también va a ser engranaje fundamental. Estamos hablando de los primeros empresarios del mundo de los monstruos. Estamos poniendo luz, nunca mejor dicho, en este mundo que siempre ha sido oscuro, del que siempre se habla más en leyenda que en realidad. Barnum.
Phineas Taylor Barnum nació el 5 de julio de 1810 en Bethel, en Connecticut, en el seno de una familia de comerciantes. Desde muy pequeño comenzó a realizar pequeños trucos y estafas que le llevaron desde muy joven a la cárcel. Después comienza a viajar de pueblo en pueblo vendiendo toda clase de remedios para acabar comprando en 1835 en Nueva York a Joyce Head, una anciana esclava negra de la que se decía tenía 161 años y que había sido la niñera del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Barnum enseguida vio los beneficios que podía obtener con esta historia y así decidió que la exhibiría ante el público, anunciándola como la curiosidad más asombrosa e interesante del mundo. Enseguida el espectáculo se convirtió en un éxito y en una sola semana logró recaudar $1.500, pero el chollo se le acabó en apenas un año cuando la anciana murió. Ya su carrera se hizo imparable, visitaba todo aquel lugar donde le decían que había un freak y a la mayoría de ellos lograba engatusarlos y contratarlos para sus espectáculos. En 1841 compra el Scudder's American Museum de Nueva York, en el que exhibía una sirena embalsamada que, según sus propias palabras, había comprado en Calcuta. Además, en la escena aparecían el general Tom Thumb, un hombre que sufría enanismo, y los siameses Chan y Eng. Fue invitado por la mismísima reina Victoria, que tenía mucho interés en ver el espectáculo Asombros y Maravillas, cosa que hizo en el Palacio de Buckingham en 1844. Después Barnum y su compañía viajaron por toda Europa, pero el público cada vez pedía más y más personajes extraños, por lo que Barnum comenzó a trucar objetos y personajes. En 1871 decide asociarse con James Anthony Valley y crean el circo Barnum y Valley, un circo itinerante de 3 pistas donde convivían el hombre más pequeño del mundo, Tom Pouce, de 69 centímetros de altura, Theodore Peterborough, más conocido como Yo-Yo, el hombre perro, Etta Lake y Jean Morris, que estiraban su piel 20 o 30 centímetros. También estaban con ellos en la escena el hombre más delgado de la Tierra, Jonathan Bass, que debido a una extraña enfermedad tenía tan endurecidos los cartílagos y músculos que parecía que eran huesos. El esqueleto viviente era James Coffey, quien no pesaba más de 32 kilos y medía 1,80. El monstruo sin brazos Charles Tripp y el monstruo sin piernas Ellie Bowen eran exhibidos juntos, se paseaban en un tándem en el que Bowen conducía el manubrio y Tripp pedaleaba a sus espaldas. El hombre de la piel azul, pues así se veía debido a las ingentes cantidades de nitrato de plata. Barnum creó el mayor espectáculo del mundo y con ello se hizo inmensamente rico. El 7 de agosto de 1891, Phineas muere. Tenía en nómina cerca de 1.000 empleados y contaba con 85 carromatos. Bueno, pues era un dato asombroso. Este tal Barnum es el que da el dinero para que se haga el Museo de Historia Natural de Nueva York, o sea, el museo de historia natural más importante del planeta Tierra. Yo creo que uno de los mejores museos del mundo. Y animo a visitarlo, desde luego, porque es increíble. Es curioso como un hombre, vendedor de maravillas, vendedor de cosas y brebajes y objetos imposibles, se convierte en un financiero de una cosa absolutamente científica. Pero todo esto tiene un aspecto siniestro, ¿verdad? Y sobre todo esa incógnita. Es que había estas ferias en España. ¿Quién las llevaba? ¿Quiénes eran los monstruos? ¿Qué representaban? ¿Había fraudes también? Tenemos algunos doctores que con sus propios ojos, Carmen, en Granada, por ejemplo, en los años 60 finales y 70 inicios, vieron estos espectáculos. Va a ser increíble conocer su opinión. Y vamos a saber cómo eran por dentro y por fuera estas ferias. Y también vamos a conocer cómo el cine se fijó en estas figuras que, desde luego, superaban a cualquier ficción. Había también, en todo este mundo de los monstruos, evidentemente, la tentación próxima del fraude. El primer fraude en el mundo de estas ferias, difícil saberlo, difícil llegar hasta él. Pero Andrés Paré habla de 1561 y dice en su texto, y lo tengo aquí y os lo voy a leer: una golfa nalguda, redonda y de buen ver, una campesina llegada de Normandía. Se le veía rodeada de monedas, de dinero, a veces incluso de viandas que le ofrecían porque se hacía pasar por mendiga. La atracción, pues sencillamente que dentro de su cuerpo había una lamprea, de nuevo este animal que era muy temido de alguna forma o tenía condicionantes casi vampíricos para el imaginario colectivo de aquel tiempo, o una serpiente, una limaña dentro de su barriga, y que si la gente se aproximaba y ponía su oído en la tripa abultada de esta muchacha de unos 30 años, según Ambrose Paré, podía escuchar a ese animal devorando sus entrañas. Ella después hacía unas muecas de dolor, se tiraba por el suelo,
hacía todo tipo de aspavientos. En fin, que un teatro acompañaba a toda la acción, y la gente, conmovida y a la vez espantada, dejaba esas monedas. Ambroise Paré y otros colegas hicieron un seguimiento y les extrañó localizar a esta muchacha, a esta golfa nalguda, redonda y de buen ver, junto a unos pescateros, por ejemplo, o en unas caballerizas, riendo con otros hombres, comiendo y bebiendo. ¿Cómo es posible que si alguien tenía ese animal dentro, luego tuviese horas de esparcimiento? Al final la atraparon. Estuvieron a punto de condenarla, como ocurrió con algunos freaks, a muerte. Hubo uno de esos hombres sin brazos que hacía malabarismos en París, que acabó siendo ahorcado, porque, bueno, el buen hombre tenía la tentación de atacar a algunas personas cuando se iban poco a poco y se quedaban quizá personas pues ancianas o niños observándole. Vaya escena también, ¿no? Del hombre sin brazos que hace malabarismos con hachas y que ataca a otros. Bueno, pues fue ahorcado. Pero esta muchacha de 1561 al final tuvo que ser examinada por un comité de médicos. Le dieron varios brebajes para evacuar de forma feroz de alguna manera, y allí no salía nada. Por lo tanto, había un gran fraude. La examinaron y vieron que aquella muchacha había logrado realizar una serie de movimientos con el propio estómago y provocar ese ruido exactamente terrorífico, chirriante, parecido al de un monstruo, evidentemente, que estaba ahí dentro. Nunca volvió por París y se debió alejar, no creo que riendo, sino llorando, a su Normandía natal. Y qué curioso, porque jamás volvió, ni siquiera en sus entornos más cotidianos, a mostrar aquella anomalía que llevaba dentro. Cuenta Paré, dicen algunos, que es el primer caso de monstruo fallido, o de hacerse pasar por monstruo para ganar dinero. Pero seguro que en la historia hay muchos más casos. Y seguro también, Carmen, que están llegando muchos casos en el 7640. Pues sí, nos preguntaban, por ejemplo, hola, soy de Gijón y por desgracia lleva 3 meses sin oíros. ¿Conocéis el libro Monstruos y Prodigios de Paré? Pues se acaba de referir a el Iker, aquí lo tenemos. Ni encontrable, si lo puedes encontrar donde sea, ni lo dudes. Lo editó la última edición, Siruela, hacia el año, te lo voy a decir ahora mismo, 1987. Y desde luego es algo increíble. Para que te hagas una idea, querido amigo, son cientos de grabados del propio médico, mano a mano, con sus anotaciones. Es el primer tratado de los monstruos de la historia, posiblemente. Carlos desde Granada nos dice que es alumno del profesor Alberto Salamanca y debe decir que su colección de imágenes de neonatos deformados es espectacular. Un saludo. Bueno, este doctor, al que hemos entrevistado en otras ocasiones, con premios prestigiosísimos en el mundo universitario de Granada, hizo un libro, Monstruos, Prodigios y Ostentos, que aunque es muy duro, tiene esa visión científica. No precisamente la de la feria, que también es parte de esta historia, pero es algo asombroso y recomendable, de verdad. Hay una maravillosa película, El hombre elefante, de David Lynch, y su fascinante John Merritt, de las mejores películas que he visto. Genial, nos decía Alex. Sin duda. Creo que era en Bielsa, donde había un gigante, debía medir 2,30 o algo así, nos decía Paco desde Madrid. Quizás se confunda con el gigante de Alzo. También nos nombran al gigante de Alzo. Buenas, aquí en Olvera, en Cádiz, hubo un gigante el cual vivía en una cueva que había al lado de su casa. Se llama la cueva del Bobo Javier de Olvera. Qué interesante, el Bobo Javier de Olvera. Pues mira, lo voy a apuntar porque siempre hay nuevos datos. Bueno, un bobo muy famoso y que nadie se enfade porque, bueno, lo dibujó y lo pintó Velázquez, era el Bobo de Coria, que se hizo célebre, y en la buena gente de Coria, donde tenemos tantos amigos, les daba mucha rabia, ¿no?, que dijeran Bobo de Coria. Y hubo hasta una investigación de que ese bobo, esa especie, cuidado, que esto también es monstruosidad, ¿no?, esa especie como de monaguillos, porque se vestían con ropas religiosas, hacían una especie como de, vamos a llamarlo así, procesiones casi grotescas. Hubo una moda en el siglo XVII de hacer este tipo de cosas para, de alguna forma un poco clandestina, llamar la atención de personas muy poderosas. Y también con ellas la imagen del bufón, claro, el eterno bufón. Bueno, pues uno de estos bufones, muy pequeñito de tamaño, deforme, era ese Bobo de Coria que pasó a la historia, que pintó Velázquez. Pero al parecer, y esto lo digo porque estuve al tanto, hubo unas investigaciones que decían que el Bobo de Coria, el artículo era, el Bobo de Coria era de las Urdes, era en realidad de un pueblo llamado Calabazas, que desapareció. Era uno de tantos poblados urdanos que acabó desapareciendo. Pues allí en Calabazas, cerca de Camino Morisco, vivió este hombre que pasó a la historia como Bobo de Coria y sin embargo no era de allí.
María de Huelva nos dice: yo recuerdo que a la feria de mi pueblo vino la niña cabra, allá por el año 1988. La niña cabra. Nunca he oído hablar de esto. Qué curioso. Manolo desde Alicante nos dice: explotar desgracias ajenas o forma de vida de personas que no podían tener trabajo normal. Es un dilema. Tiberio tenía freaks de toda Roma. Exactamente. O sea que esto nos llevó desde la más remota antigüedad hasta los confines de lo que es el inicio de la historia. Los gemelos de Quesada, que nos dicen: buenas madrugadas a la nave del misterio. ¿El gigante de Alzo también fue otro de los monstruos? Bueno, vamos a ver. Aquí estamos hablando de monstruos en una terminología que hoy puede sonar muy grotesca. No es que lo digamos nosotros, es que se ha dicho desde siempre a nivel científico. Claro, se ha adoptado ese término freak como bizarro, monstruoso, distinto, y se ha acoplado al negocio. Pero ese monstruo, no vamos a llamarlo así, ese gigante más bien, porque el hombre era un mocetón con sus facultades mentales perfectamente 2,27 de altura. 2,27. La marca queda en el caserío, nos dicen. Una marca en la pared, lo emitimos en cuarto milenio. Exactamente, una especie de gigantesca criatura imitándole a él en piedra. Y se puede ver ese caserío, se puede ver ese lugar, y es parte de la historia. En el Museo de San Sebastián guardan hasta un gran zapato que parece una barca del gigante de Alzo. Paco Corral nos dice: tengo 41 años y recuerdo que de niño cada año venían a la feria atracciones mostrando niños cabezones, siameses, gigantes, peludos. Eso lo recuerda a él. Sí. ¿Y de dónde nos escribe? No nos lo dice. Ah, qué pena. Pues esto es muy interesante porque luego los propios médicos, y lo vais a escuchar, entran en un debate sobre si llegó a España este fenómeno o no. Estamos viendo que sí. Y hay datos para apuntar además, que sí. Nos hablaban del año 1988, ¿eh? Eso nos ha sorprendido. La niña cabra. Si tenéis más datos, desde luego queremos saberlo. Pero vamos a continuar, Carmen. Por supuesto, líneas abiertas en este programa tan especial, tan de feria ambulante, ¿verdad? Y esos regalos de la Feria del Libro, esos libros, sorpresa. Por cierto, que están, venga a preguntar que este año no estamos en la Feria del Libro, ¿eh? No. Y no estamos porque no podemos y porque también nos parece un poco abusar. Pero bueno, hace un tiempo que no tenemos novedad literaria, ya vendrá, si Dios quiere. Y este año no llegamos. De nuestro equipo sí que está Iker. Por ejemplo, Alberto Granados va a estar mañana mismo en la Feria del Libro con ese Leyendas Urbanas. Bueno, pues Alberto hay que echarle ahí un cable y un montón de gente del equipo estará por ahí, claro que sí. Pero nosotros este año no, descansamos, llevamos 10 ferias del libro y siempre estamos con vuestra amistad hasta arriba. Y para nuestra memoria y nuestro corazón, esas filas de 1.000 y 2.000 personas y quedarnos horas y horas de noche firmando en los bancos, ¿verdad? Como el año pasado. Volveremos a hacerlo, seguramente el año siguiente, como decimos, si Dios, la providencia o el misterio quiere. Pero ahora, Carmen, si te parece, vamos a entrar en una feria de los monstruos. Porque ¿cómo eran? ¿Qué resortes empleaban? ¿Cómo atraían al público? Nos lo va a contar el doctor Moros Peña, porque había 2 ferias. La que se vivía de puertas afuera y la que a uno le abrazaba de alguna manera cuando ya estaba dentro. Se utilizaba, fíjate, y esto no es tontería, se utilizaban todos los resortes potentes de la imagen, la luz tenue, como tenemos aquí en el estudio, la luz tenue. A veces porque, claro, es que no es lo mismo. Uno no entra mentalmente igual a un sitio con luz blanca que con una luz tenue, ¿verdad? Y un farolillo al final. Y os imagináis entrar en un pasillo y que al final esté un hombre en cuclillas mirándoos fijamente. Bueno, luego lo cuenta el doctor. ¿Cómo era por fuera? ¿Cómo atraían al público estas ferias de las paradas de lo imposible? Los freak shows pues solían formar parte de circos o se presentaban en teatros o en parques de atracciones. Entonces el esquema siempre era el mismo. En la puerta se colocaba un animador que con la ayuda pues de carteles con colores chillones donde se exageraban las características físicas de los fenómenos, pues voceaba las maravillas que podía verse en el interior. A veces uno de los fenómenos lo acompañaba también a plataforma exterior pues para animar al público. Y una cosa muy curiosa es que tan importante como el fenómeno en sí, pues era ofrecer una historia truculenta y médicamente imposible de aceptar de su apariencia física. Y claro, estos vendedores, que a veces tenían un don de palabra impresionante. Me estoy acordando, Carmen, y esto no tiene nada que ver, pero a mí un crítico periodístico que me hizo mucha ilusión me llamó vendedor de licor de serpientes en el desierto. Cosa que él lo decía igual como algo despectivo y a mí me parece maravilloso, ¿no? Los creadores de historias. De congeladores en el polo o así, te han dicho. Bueno, pues estos hombres que tenían tal capacidad, ¿no? Para generar expectación sobre algo, se ponían ahí, estudiaban su papel y conseguían
arremolinar a la gente, tenían un magnetismo especial. Pero esto no quita para que todo aquello, que esto es importante analizarlo, tuviera un aspecto, ¿sabes cómo, Carmen? Siniestro. Incluso dicen que a partir de 1910 hay un intento de hacer algo de esto como más limpio, como más aséptico, como más moderno, y no lo logran, porque es que las propias figuras mirándote sin saber qué hacer de los monstruos le daban ese aspecto de lo marginal, que a la vez lo hacía fascinante. Ese aspecto siniestro le ha interesado siempre al psiquiatra forense José Cabrera. Las ferias de personas extrañas o monstruosas presentaban siempre algunas características siniestras, porque lógicamente al juntar varias de estas personas, que lógicamente todas eran enfermas, pues se iba más o menos por pueblos pequeños y solo ocasionalmente se llegaba a algunas ciudades grandes, porque al final a la gente, aunque había morbo por ir a ellas, siempre las autoridades locales evitaban el conflicto, porque siempre había algún conflicto alrededor de ellas. Bueno, y a las 2:18, siempre en directo, 14 grados, la nave del misterio ya es la feria de los freak show en esta noche. Por una noche sí lo somos, y abrimos nuestra puerta. A veces puerta y a veces tela. Una simple tela, lo tenían todo muy bien programado, para dar el aspecto de que uno estaba casi ante una tribu de cíngaros venidos de las tierras del este, por ejemplo. Eso sí, se inventaban procedencias, se inventaban parajes maravillosos, y uno entraba y solían hacer el efecto que viene descrito por estos propios médicos en sus trabajos, de siempre un ángulo recto, donde a veces se reproducían o bien grabados o fotos, y ya te dabas el primer espanto al ver una fotografía o al ver un grabado. Era como si te avisasen de lo que estaba por venir. Muchas veces, aunque ya había electricidad, eliminaban cualquier contacto con ella y solo había candiles con velas. Ibas avanzando por un pasillo de candiles con velas, y cuando lo que pensabas es que, bueno, te encontrarías con otras fotografías viejas, como mucho algún grabado, lo que se te aparecía repentinamente muy cerca de ti porque no lo veías, casi tocándote, era el monstruo. A veces las apariciones de monstruos, que causaban más de un susto, surgían en mitad de la noche. O sea, en mitad de un pasillo donde uno entraba buscando la siguiente luz. Y en medio, en la penumbra, estaba, por ejemplo, el hombre de los 3 ojos, el hombre de Marte, el tronco humano que no tenía piernas y se deslizaba casi chocándose contigo, solo impulsado por sus manos. Claro, es que era un túnel del terror de verdad. ¿Cómo eran por dentro estas ferias? Entonces, una vez dentro, los fenómenos que se presentaban en un escenario, unos al lado de otros, de ahí viene también el nombre de sideshow, unos al lado de otros. Y no solamente se dejaban mirar, sino que también pues actuaban, ¿no? Pues era, por ejemplo, muy normal pues que las personas sin brazos pues mostraran su increíble destreza con los pies, por ejemplo, o que los siameses realizaban acrobacias. Luego, aparte, pues bueno, pero era un negocio muy importante, porque junto con el dinero de la entrada, pues se vendían souvenirs, que generalmente pues consistían en fotografías o autógrafos de los fenómenos que allí se exhibían. O sea que tenemos en Europa, donde todo se analiza más médicamente, más de museo, más de anotar con lápiz y papel, y tenemos un espectáculo a la americana, con las mismas criaturas pero vivas, a veces bien cuidadas, en un aspecto decrépito externo conservado por los propios empresarios para generar más impacto, a las afueras de los pueblos muchas veces, para que ese hombre de la ciudad, o ese hombre que incluso va, bueno, muchas de estas atracciones no estaban permitidas a los niños, pero se hacía a la vista gorda, claro. Entonces todo el mundo tenía la sensación de que penetraba en un mundo clandestino, en un mundo como una burbuja del tiempo que se había quedado aparte de lo convencional. ¿Y qué se podía ver? ¿A quién se podía encontrar uno ahí dentro? Hablábamos antes, Iker, de las luces, de los ángulos que utilizaban los feriantes para mostrar a estos seres humanos, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones, y lo veremos, también tenían sus pequeños trucos. Vamos a hablar de Bill Darks. Se conoce como el hombre con 3 ojos. Nació el 13 de abril de 1913 en Alabama. Durante la gestación, las 2 mitades de su cara no se unieron por completo, por lo que nació con el labio, el paladar y la nariz completamente partidos. Además, los ojos estaban muy separados y cubiertos por una fina capa de piel, por lo que tuvieron que abrírselos quirúrgicamente. Los padres enseguida vieron las malformaciones de su hijo como un castigo divino, y el niño comienza a tener serios complejos, acrecentados por sus dificultades al articular las palabras debido a esas deformidades faciales. Por todo ello se negaba a ir al colegio y sus progenitores lo preferían, ya que así podían ocultarlo en su humilde casa. Un día Bill asistió a una feria local como un mero espectador y el dueño de esta se fijó en él y le invitó a acompañarlos. El chico enseguida vio la oportunidad de salir del opresivo núcleo familiar y se unió a los feriantes.
Como no tenía ninguna habilidad extraordinaria, decidieron simplemente mostrarle. Para ello dibujaron un tercer ojo en el hueco que su nariz rota había dejado, y desde entonces se le conoció como el hombre con 3 ojos. La gente no se daba cuenta del engaño porque apenas soportaban mirarle a la cara. Bill aprendió con la ayuda de otros compañeros a leer y a escribir e incluso encontró en uno de los muchos espectáculos en los que fue mostrado a la que sería su esposa, Mildred, la mujer cocodrilo. Pasaron varios años compartiendo amor y espectáculo hasta que Mildred falleció en junio de 1968. Bill quedó roto de dolor y decidió dejar el espectáculo y retirarse a vivir a Florida, donde fallecería en mayo de 1975. Claro, porque es que estas trupés o estas agrupaciones de cíngaros modernos o de nómadas de lo extraño, claro, vivían constantemente haciendo una misma misión, acababan enamorándose y surgían las parejas, la consanguinidad, hijos de parejas de monstruos, y esto ha sido una realidad que por ejemplo el cine ha reflejado perfectamente en ocasiones y que ahora viajaremos por el celuloide para saber qué hay de cierto. Todo tipo de visiones sobre los monstruos, ¿verdad? Pero es más, cuando decimos que hay trucos, como este del hombre de los 3 ojos, no podemos evitar el escalofrío de saber, porque nosotros lo hemos visto, bueno, por ejemplo en Madrid, y si algún amigo del 7640 o del correo electrónico tiene datos me gustaría, porque es una de las cosas que nunca hemos sabido explicar bien, la famosa colección de monstruos teratológicos del Hospital San Carlos de Madrid, donde hoy se levanta el Reina Sofía, donde hubo tantas historias de aparecidos, ¿no? De monjas, de historias en sus pasillos, bueno, investigaciones oficiales. Bien, pues allí hubo una de las grandes colecciones de monstruos. Es más, cuento un pequeño secreto, que solo cuento de vez en cuando a la gente que como invitada va a Cuarto Milenio y les hago un recorrido por ese plató que parecía un museo. Sabéis que hay una zona que es la morgue, hay unos tarros donde hay una figura de un cíclope, un niño con un solo ojo en mitad de la frente. Eso es verdad, eso era así. O un niño con 4 patas y cada una de ellas, o 4 piernas, son tenazas, acaban en tenazas, en solo 2 dedos movibles. O niños con 2 cabezas. Bueno, pues estas criaturas son copia de las que existieron en el Hospital San Carlos. Hubo un incendio. Me lo contaba el gran forense, el doctor Reverte Coma, en su museo, guardando algunas de las fotos de esos monstruos. Había cientos. Algunos de verdad eran como para preguntarse por qué la naturaleza es tan cruel. Por ejemplo, la anencefalia. Niños que tenían todo exactamente igual que nosotros y solo una especie de tonsura, como si fuera un cura, pero mucho más grande, y el cerebro al aire. Nacían así y vivían poco. Sin duda, los más impresionantes eran los cíclopes. Algunos tenían el color verdoso propio del formol que se les acababa impregnando en los botes de líquido, vivían muy poco, tenían pelo, una nariz en mitad de la cabeza, siempre una nariz. A veces, en la antigüedad se pensaba que era un pene. Creían que era un pene, un doble pene, surgido en mitad de la nariz, o en mitad de los 2 ojos. No, era una especie de tubo probóscide, nariz tubular, que nadie sabe por qué, bueno, pues se forma así, y un solo ojo, la boca muy pequeña, y a veces las manos con 2 dedos, claro. Esto hace 150 años, hace 100 años. Vamos, y hoy mismo, si lo vemos cara a cara, nos sigue impresionando. Y Carmen y yo pudimos ir a la Facultad de Medicina de París, del doctor Dupuytren, donde hay unos 400 o 500 monstruos perfectamente catalogados, y yo os digo que es de las impresiones más fuertes que hemos tenido en la vida. Y sobre todo Carmen, cuando aquella cuidadora nos decía, la veíamos hablando y decíamos, esta mujer aquí, los 3 solos, ¿por qué habla? Y ella nos decía que hablaba con los niños. Y claro, nos acordábamos también, hay que decirlo, de lo que podían ser las noches en aquel lugar, las mesas de autopsia y aquellas criaturas recogidas. Muchas de ellas iban a ir a la hoguera en diferentes pueblos de Europa, y aquel doctor, el doctor Dupuytren, las recogía. O sea, que está el truco del hombre que se ponía un tercer ojo, de acuerdo, en mitad de la frente, pero había una base, que era la teratología casi inexplicable. Y la gran pregunta es, ¿y en España? Porque hablamos de Europa, sobre todo de Inglaterra, Alemania, Francia casi, bueno, toca de refilón, y Estados Unidos, desde luego en América. Pero, ¿y España? ¿Qué nos llegó? Seguimos recogiendo datos, pero qué curioso, aquí hay una polémica, no se ponen de acuerdo, Carmen, los doctores. Escuchamos primero, si os parece, al doctor Cabrera, y de seguido al doctor de la Universidad de Granada, Alberto Salamanca Ballesteros. Lo escuchamos seguido, Geray, si te parece, ponemos los 2 documentos, porque hay un contraste muy interesante.
En España las ferias de monstruos en realidad como tales no existieron. Lo que sí era cierto es que en todos los circos había un hombre que era muy gordo, o había una mujer que tenía barba, o cosas, pero eran light, es decir, no eran cosas muy dramáticas ni muy trágicas. En España, desde luego, existió el modelo europeo, de manera que acompañando a las típicas atracciones de ferias que todos conocemos, las ferias provincianas, se incorporaban casetas y barracones en las que se exhibían algunas de estas monstruosidades y otras que eran pretendidas monstruosidades. Yo guardo memoria de algunas de ellas y han perdurado desde luego hasta épocas, como digo, relativamente recientes. En finales de los años 60, incluso principios de los años 70, yo recuerdo aquí en Granada alguna de las ferias que venía con algunas de estas pretendidas monstruosidades. Vamos con esos mensajes a través del correo electrónico. Jesús desde Madrid nos decía: me parece lamentable que se utilizasen seres humanos como malformaciones para divertir a la gente. Deformes o no, merecen nuestro respeto y el de la gente de entonces. En los años 70 en Burgos... Déjame hacer una aclaración, Carmen, porque es verdad, pero por otro lado hay que dejarlo claro todo, ¿eh? Nosotros aquí simplemente hubo muchos freaks, muchos monstruos, muchas gentes distintas que se llegaron a pelear con las protectoras de alguna forma de la dignidad humana, que querían cerrar los acontecimientos donde ellos eran protagonistas, es decir, las ferias ambulantes. Ellos se negaban, decían que vivían bien, que tenían dinero y que era la única forma de poder vivir realmente. Para ellos la dignidad era vivir así. Y hay que decir que de casi todos los freaks que intentaron ser reinsertados, entre comillas, ninguno prácticamente aceptó, porque la única forma que tenían de vivir, según ellos, era esta. Alguno hay, el hombre de las dos caras. Luego te cuento su historia. La mujer con dos cabezas, la mujer araña, atracciones de Burgos en los años 70. ¿Años 70 en Burgos? Esto me parece... Mujer con dos cabezas y mujer araña. Mujer con dos cabezas y mujer araña. Felicidades por el programa. Las calabazas sigue existiendo. Es Camino Morisco, solo que con distinto nombre. Nos dice alguien que es de allí y así nos informa. Pues muchísimas gracias, pero yo tengo... es verdad, tiene parte de razón, que Camino Morisco, pueblo maravilloso donde tenemos grandes amigos como el maestro que antes vivía allí, Félix Barroso, él mismo, y hay muchos estudios que hablan de que las calabazas realmente era un arrabal, es decir, una especie de barriada, de alquería, lo que dicen los buenos amigos gurdanos, que era esa, que desapareció y que luego fue absorbida o refundada como Camino Morisco, pero era un pueblecito que no era exactamente el Camino Morisco que hoy conocemos ahora. La serie Carnival se ambienta en una feria de freaks ambulante. Es muy recomendable, nos dice Pili desde Burgos. Buenas, me llamo Francisco de Olvera. Yo tengo una foto antigua que era de mi abuelo, del gigante Bobo. Es de 1942. Pues a ver si nos la puede enviar al correo electrónico. Sería una maravilla porque yo creo que se ha escrito muy poco y se ha investigado muy poco sobre estos espectáculos en España. Mira, aquí Carmen, que trajo de Nueva York el Sideshow, como antes mencionaba el doctor, libros como el Freak Show, los de Mr. Ripley, que por cierto ahora Carlos Largo me acaba de comunicar, luego nos lo cuenta él, que se está rodando ahora mismo una película con Jim Carrey de protagonista sobre Mr. Ripley y varias cosas interesantes que van a poner esto más de moda que nunca. Bueno, ahora nos lo cuenta, pero caramba, que nunca se ha hablado de los freaks patrios, de los que de verdad se ganaban la vida en estos espectáculos. Sería interesante tener este documento para contarlo. Mi madre tiene 42 años y de pequeña iba al circo a ver a la mujer barbuda, al gigante, etcétera. Además, Iker, te hablo de Vitoria, lugar que conoces bien. Hombre, nací allí. He visto la peli Freaks, la parada de los monstruos. La verdad es que es curioso genéticamente como casos médicos, pero ante todo son personas que sienten y padecen, nos dice Beth. Es la primera vez que os escucho, creía que no existían programas con este tipo de contenidos. Me está encantando. ¿Qué días lo hacéis? Pues la noche de los viernes al sábado, de 1:30 a 3, y mañana de 1 a 3 también estamos aquí, de la madrugada. Pues una recomendación, amigos, si nos descubres hoy, que nos hace mucha ilusión después de 7 años en la cadena SER, 7 temporadas, tienes mucha información, muchos programas en ikerjimenez.com, por la gran labor de Guillermo León, ikerjimenez.com, en los podcasts y en cadenaser.com. Pues nada, dar la bienvenida a este nuevo oyente, a Joan. Tengo 34 años y recuerdo de pequeña ver en la feria de Talavera la caseta con sirenas, niños, pez y similares. Mi madre nunca me dejó verlo. Qué pena, nos dice Teresa desde Madrid. Yo estoy aprendiendo una cosa, Carmen, que hasta los años 70, y hay que investigar esto porque me parece tremendo e interesantísimo, algo que casi en el resto de Europa se había exterminado, ¿no?, por las presiones sociales, o porque quizá, también hay que decirlo, la medicina
ha permitido que algunos freaks, me refiero a deformidades muy extremas, ya no sean tan habituales, pues en España hasta los años 70 sí que había esto, y habría que investigar. Hola Iker y Carmen, San Fermín, en la feria, hará unos 30 años, vino la mujer serpiente, la mujer con 2 cabezas y, atentos, 2 hermanas llamadas y se corta ahí. No sé si son colombinas. Pero es que fíjate, Carmen, antes nos escribían, y esto es tremendo, en Burgos, mujer con 2 cabezas también. Sí. Lo lógico es que estas gentes fueran a las ferias. Y fueran los mismos, además. Lo que me extraña es que no sé si hay algún decreto que permita la exhibición de... No lo sé, habría que meternos más a fondo, pero está claro que en el norte de España, y también en Granada, como dice el doctor Ballester, hay la presencia de estas ferias, clarísimo. Con 16 años todavía me quedo maravillado cuando mi abuelo me cuenta los monstruos que veía cuando pasaban estas ferias por el pueblo. La calle Infierno en la Feria de Sevilla era inicialmente un gran freak show. Un saludo y gracias por el programa. Lo que aprendemos gracias a vosotros, la España de los freaks, con toda la distancia, ¿no? Con todo el respeto. Claro, el término freak se repite muy alegremente, ¿no? Lo ponen como término, jijaja. Bueno, pues hay una historia, y a veces es dramática, y a veces es de superación, porque muchas de estas personas, como por ejemplo el hombre elefante, John Merrick, llegó a ser alguien importante y reconocido, que hacía poesía, que hacía maquetas, por ejemplo, y apenas podía mover las manos por su monstruosidad. Fíjate, Carmen, el doctor Moros Peña, el doctor zaragozano, nos dice que había un elemento todavía más importante casi que la fascinación de lo extraño, y es el lavadero de conciencia. Es decir, quien veía a los freaks sentía de alguna forma que él, bueno, pues estaba bendecido con la normalidad, ¿no? Escuchamos. El lavadero de conciencia, ¿no? Porque la gente, cuando veía al fenómeno pues deforme, con algún tipo de limitación física importante, o se contaba una historia truculenta de su origen, pues la gente salía del espectáculo como más contenta, ¿no? Más contenta porque, claro, viendo esta monstruosidad, pues ellos mismos se reconocían pues más bellos, más afortunados, ¿no? Es muy curioso ese efecto un poco de plasmación en el otro de las virtudes contrarias a las nuestras, ¿no? Y además de eso, de ese sentirnos dentro de la homogeneidad de lo normal, eso que hace ver a alguien muy diferente, un poco el alivio, ¿no? Inconsciente que se produce cuando dices, caramba, qué mal está esa persona, o qué mala suerte ha tenido, ¿no? Inmediatamente alguien que tiene muchos problemas cotidianos menores, que siempre suelen ser menores, se reconforta. Dicen que eso era una de las formas importantes de ganar audiencia para los freak show, pero también estaba el arquetipo. El arquetipo es el gran símbolo, el que conecta a toda la humanidad. Y hay un arquetipo que, según el doctor Ballester, hoy, fijaos, son 3 doctores respetadísimos y prestigiosos nuestros guías. Para este doctor hay un arquetipo muy profundo, la imagen de lo oscuro, que se aparece delante de nosotros, que no es fantasía, sino que se le puede casi tocar. En general, sin embargo, el freak se transforma en una auténtica metáfora de la marginación, el lado oscuro de la experiencia humana, podríamos decir, ¿no? Es, de alguna manera, lo que podríamos llamar la pornografía de la discapacidad. El freak show es a la discapacidad lo que el striptease a la mujer. Habla el doctor Ballester, y no Ballesteros, y no con, sinceramente, tapujos, ni mucho menos, de lo que le parece un poco denigración, ¿no? Pero hay tanta mezcla de sensaciones. El doctor Cabrera nos habla de esa fascinación profunda por lo extraño, esa fascinación que además es que era absolutamente irrefrenable por parte del público que llenaba estas ferias, hasta que en muchos lugares empezaron a ser prohibidas. Vamos a ver, las personas iban a este tipo de ferias a ver a esta gente tullida o a esta gente con taras única y exclusivamente por el puro morbo, es decir, por la sensación extraña que da ver a un monstruo y sentir que tú estás bien. Es decir, siempre es la comparación entre la persona que eres tú, que te supones sana, y el otro que es un ser extraño. Esa es la cuestión, el morbo de lo extraño. Y en medio de todo esto, Carmen, hubo historias de superación. Hablábamos del hombre de las 2 caras. Se llamaba Robert Melvin, nació en Missouri el 9 de mayo de 1920, aquejado de una enfermedad que tardaron varios años en diagnosticarle, neurofibromatosis, un trastorno genético del sistema nervioso que causa el crecimiento de tumores no cancerosos a lo largo de los nervios. Los tumores que tenía Robert en el rostro hacían que su cara estuviera totalmente deformada,
por lo que tampoco acudió a la escuela, pero sí que cultivó su intelecto de manera privada, lo que le hizo ser un personaje muy respetado y querido en su pueblo. Nunca consideró sus deformaciones como un hándicap. Se unió al Sideshow de Coney de Coney Island en 1949 e incluso llegó a participar en algunas películas como Sisters o The Sentinel y en documentales como Ser Diferente o No Soy un Freak, este último grabado en 1983. En 1952 dejó el espectáculo para volver a su ciudad natal y casarse con su novia Virginia. Tuvieron una niña y 2 nietos. Trabajó además en una ferretería el resto de su vida. La gente acudía porque era muy amable y porque les atendía muy bien. Robert falleció el 19 de noviembre de 1995 y su funeral fue multitudinario. O sea, otra repetición del caso dramático de Merrick, ¿no? Un hombre con todo tipo de deformidades que incluso abultaban los huesos de la cabeza y le dieron el aspecto de hombre elefante para la gente, para los feriantes, y son gente con una gran filosofía de superación personal. Pero pase lo que pase, y pese a quien pese, según estos doctores, ese reclamo de lo insólito sigue siendo absolutamente poderoso y sigue imantándonos desde el principio del tiempo. Yo creo que lo que reclama es lo insólito, lo raro, lo extraordinario. La contemplación de los monstruos de feria era desde luego una forma aceptada de distracción, y hay que entender que con la visualización de esto, de lo exhibido, pues de alguna manera lo que se conseguía era conjurar un miedo a una forma abigarrada, pavorosa, terrorífica. Se conjuraba el miedo. Y este factor, el miedo, sabemos que es importante y que se contagia. El cine, desde luego, ha visto aquí un filón, con muchos puntos de vista. Encendamos nuestro proyector aquí, en esta feria ambulante oscura esta noche. Veamos a los freaks en acción. Dime, Carl, ¿te suena de algo el término servidumbre involuntaria? No. ¿Y contrato leonino? No. Estupendo. Oh, aquí tienes. Toma. Oh, señor Mojapompis, venga aquí. Podrá usar su espalda para firmarlo. Vale, gracias. No lo pierdas. Oye, chico, tu amigo acaba de convertirse en una estrella. Dícese de la persona o animal que es considerablemente inusual o que se sale de lo común por su comportamiento. Esta es tan solo una de las traducciones más aproximadas al español del término protagonista del programa de hoy, freak. Desde principios del siglo XX, feriantes ambulantes recorrieron diferentes regiones de Estados Unidos e Inglaterra para exhibir monstruosas criaturas con deformaciones o características físicas sorprendentes. Seres maravillosos que en muchas ocasiones se convirtieron en personajes de películas como Big Fish, de Tim Burton, donde su protagonista conocía el amor de su vida en un pequeño circo de gigantescos colosos y misteriosas siamesas orientales. Bob Hope? Y así las siamesas y yo iniciamos nuestro difícil viaje hacia el otro lado del mundo. Pero debemos mirar a las primeras décadas del cine para contemplar obras de culto como La parada de los monstruos, de Todd Browning, donde un grupo diverso de freaks reales daban vida a los protagonistas del circo en el que se situaba la acción. Escuchamos el momento en el que se produce el nacimiento del hijo de la mujer barbuda. No. When? Come on! Come on! Come on, Venus, the bearded lady's baby's born! Película mítica que incluso dio fama a algunos de los freaks reales que participaron en ella, como el enano Harry Earls, que años más tarde participaría en El Mago de Oz de Victor Fleming.
grandes espectáculos por los que se pagaban enormes cantidades de dinero. Prueba de ello es este fragmento del Hombre Elefante del año 1980, en la que, tomando como referencia la historia de Joseph Merrick, se retrataba el espíritu desalentador de comienzos del siglo XX. ¿Es usted el propietario? ¿Y usted quién es, señor? Simplemente un curioso. Me gustaría verlo. No puede ser. No, señor. Hemos cerrado. Pagaría generosamente por una representación privada. ¿Es usted el propietario? ¿Generosamente? ¿Quién le envía? Nadie. No importa. Yo soy el dueño. Sin embargo, clásicos de Disney como Pinocho dieron una vuelta de tuerca a las historias de barracas ambulantes, introduciendo altas dosis de comicidad. No podías haberte caído en otro momento. Me estás haciendo hacer un papelón terrible. Simpático, ¿no? Hace todo, pero todito lo que le digo. ¡Viva la libertad! Esto se llama vivir. ¡Es un fenómeno! ¿Qué les dije, Ella tiene ídono, no hay uno como yo. Comicidad que a veces también se convertía en dramatismo en títulos como El jorobado de Notre Dame. La gitana Esmeralda se ha negado a retractarse. Esta bruja maléfica ha puesto el alma de todos los ciudadanos de París en peligro. ¡Venga, Quasi, desencadénate! ¡Tus amigos están abajo! Ha sido mi culpa. Tienes que romper estas cadenas. No puedo, lo he intentado. ¿Y qué diferencia habría? Pero no dejarás que Frollo venza. Ya lo ha hecho. ¿Qué dices? ¿Te vas a rendir? ¿Ya está? Estas cadenas no son las que te bloquean, Quasimodo. Dejadme solo. Y terminamos por hoy con uno de los filmes de terror más taquilleros de los últimos años en España, El Orfanato, donde la aparición del niño Tomás seguramente habrá provocado terror en más de un espectador. Pero eso es imposible, yo me acordaría. No trabajó demasiado tiempo allí. Tenía un hijo, Tomás. Al parecer, el pequeño había nacido con una malformación. Por eso le mantenían separado de los demás. Nadie sabía de él. Para la gente del pueblo fue una auténtica sorpresa cuando hallaron su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Al parecer, desapareció, jugando. Poco después de que usted fuese adoptada. Uno de los pequeños confesó más tarde que habían intentado gastarle una broma. Se metieron con Tomás en las grutas y allí le quitaron el saco para ver si se atrevía a salir. No salió nunca de allí. Se ahogó. Encontraron su cadáver cuando bajó la marea. Curiosa división de opiniones, ¿no? El monstruo que se esconde por temor a que lo vean y el monstruo que quiere ser visto o que algunos quieren que sea visto para ganar dinero. Curiosa historia. Desde luego sí que parece que hay una dignidad en toda esta gente, ¿no? Así que cuando algo o alguno le digan freak, ¿no? Quizá sepa algo más de estas personas que en muchos casos se ganaron la vida como pudieron y que pelearon mucho. Hay ejemplos asombrosos. Y también hay ejemplos asombrosos en los buscadores de monstruos. Porque hay últimas horas importantes, últimas noticias en torno al cine. Carmen, antes, para comprender un poco, ¿me puedes contar quién es Mr. Ripley? Porque, por cierto, Mr. Ripley, estuvimos en su museo en Nueva York. Y uno se siente dentro de una de esas ferias, claro, con todo completamente moderno y sin ese aspecto lumpen marginal, ¿no? Menos las fotografías y las cabezas reducidas. Exacto. Que las Mr. cabezas... Ripley era un coleccionista de cabezas verdaderas reducidas. En Times Square está el museo de Mr. Ripley y es impresionante. Cuéntanos un poco, porque ahora Carlos va a decir la última hora en el mundo del cine, importante además. Robert Leroy Ripley nació el 25 de diciembre de 1890 en Santa Rosa, California. Pronto se convirtió en un afamado antropólogo y no escondía su fascinación por todo aquello que se saliera de lo normal, incluidos los fenómenos paranormales. También era un gran dibujante, hasta tal punto que la revista Life publicó uno de sus dibujos en portada cuando tan solo contaba con 18 años. En 1913 se traslada a Nueva York y trabaja como ilustrador en el periódico New York Globe, donde sus cómics, a los que titulaba Creer o no, tienen una gran acogida entre el público.
Eso es. Ripley recorrió el mundo buscando personajes insólitos, animales deformes e historias curiosas. Creó varios museos a lo largo y ancho del mundo llamados, aunque usted no lo crea, e incluso un programa de televisión donde iba mostrando sus descubrimientos insólitos. Durante 35 años, Ripley visitó 200 países buscando todo tipo de historias curiosas y trayéndose consigo objetos de lo más diverso para mostrar en sus museos, entre los que se encuentran un Buda de jade con 1000 manos, un espejo realizado con huesos humanos, un vestido de cabello humano, un kit contra los vampiros o una serie de fotografías donde se puede ver a los freaks, personajes como el más alto del mundo, de 2,13 metros de altura, el más delgado con tan solo... 2,13 no puede ser, porque hay muchos jugadores de baloncesto. En la época. Ah, en la época. En la época de Mr. Ripley, Iker, no ahora. El más delgado con tan solo 22 kilos o el hombre que podía girar su cabeza 180 grados. Le llamaba el hombre búho, fíjate, porque giraba esa cabeza como si fuera la niña del exorcista. Impresionantes son las fotografías que se realizaron a Pascual Pinón, el mexicano con 2 cabezas. También poseía una nutrida colección de cabezas reducidas que provenían de los indios jíbaros de Ecuador. El duque de Windsor le puso el sobrenombre de Moderno Marco Polo. Moderno Marco Polo, y de verdad que las salas de su museo le dejan a uno un poco sin respiración, aunque es un concepto mucho más lúdico. Pues bien, este hombre y este nombre, Mr. Ripley, será noticia dentro de un tiempo, ¿verdad, Carlos? Buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Enviado y corresponsal del mundo del celuloide. ¿Algo pasa con Mr. Ripley? ¿O está pasando? Pues sí, porque se está preparando una película, se está rodando actualmente, llegará a nuestras pantallas en el año 2009 y está dirigida por Spike Jonze, el director de Cómo ser John Malkovich. Va a estar protagonizada por Jim Carrey haciendo de Robert Ripley. Jim Carrey. Y por la actriz china Gong Li. Y bueno, pues contará la historia de este personaje que recorrió 201 países recogiendo información sobre todas extrañezas. Y bueno, pues... Es que es un término muy extraño, ¿no? Efectivamente. Y también se está preparando otra película, que esta va a llegar antes, va a llegar en este año. La va a dirigir Paul Weitz y va a ser la adaptación de los libros de Darren Sharp, que se titulan Cirque du Freak. Va a estar protagonizada por John C. Reilly y por Salma Hayek, que va a hacer de Madame Truska, que es la mujer barbuda en estos libros. O sea que hay 2 películas ahora mismo a nivel internacional. Hacía mucho tiempo que no se hablaba de freaks, ¿no? Y de repente se están rodando. Pues muchas gracias, Carlos, interesantísimo. Jim Carrey y Salma Hayek, cabeza de cartel, ¿no? De estas 2 películas tan interesantes. Bueno, pero nos queda una cosa importante, bueno, varias. Consanguinidad. Muchos amigos están escribiendo que si es verdad que se acostaban, se casaban, tenían hijos. Bueno, escuchad al doctor Cabrera. Bueno, lo lógico es pensar que estas personas con deformidades, al vivir juntos en este tipo de grupos o de troupe ambulantes, el contacto era entre ellos, quiero decir, la gente normal no les quería y entre ellos sí tenían una buena relación. Una buena entre comillas, era una relación forzada. Y efectivamente, al final, ¿qué ocurría? Pues hombre, que la famosa mujer barbuda, que era una mujer que tenía mucho pelo, es decir, lo que se llama hoy el hirsutismo, pues al final se casaba con el hombre bola, por así decirlo, porque ¿a dónde iban a ir si no? Casos de hasta 22 hijos, Carmen. Sí, estamos hablando de Chan y Eng. En 1829 se muestra en América por primera vez a los siameses Banker, que eran los que nombrado Chan y Eng nacieron en Siam, en Tailandia, el 11 de mayo de 1811 y les unía tan solo una parte del esternón y el hígado. Poco a poco ellos se iban separando para ver si aquella unión cedía de una vez por todas, pero lo único que consiguieron fue estirar el tejido hasta llegar a estar tocando espalda con espalda. A los 17 años, mientras nadaban, los descubre Abel Coffin y les propone hacer una gira por toda América. Allí conocen a Barnum, con el que trabajarán hasta 1839. En Carolina del Norte conocieron a Adelaide y Sarah Ann, 2 muchachas con las que decidieron casarse. Cuando la familia de ellas se enteró, los siameses tuvieron que huir ante las amenazas que habían recibido. Pero ellas se escaparon y en una doble ceremonia secreta se casaron con los Banker. Se fueron todos a vivir a una granja donde alternaban cada noche con una de las esposas. De esas relaciones maritales nacieron 22 niños, 10 de Chan y 12 de Eng. Es que esto ya es una película en sí, ¿eh? Y más, porque en 1874 Chan contrajo neumonía y murió la noche de enero del 17. Cuando se despertó Eng, encontró a su hermano muerto colgado de él. La familia enseguida llamó al médico para ver si podían separar el cuerpo de Eng del cadáver al que estaba unido, pero no le dio tiempo, ya que 3 horas después también pereció. Y la pregunta es, ¿quedarán? ¿Hoy en día quedarán este tipo de ferias de freaks?
pues hay incluso persistencia del fenómeno en algunos reductos, como la Feria del Estado de Nueva York o la Feria del Ganso de Nottingham. Bueno, pues lo mismo que aquellas de entonces que acabamos de comentar, pero aquí con luces de neón y con una parafernalia, pues eso, moderna, como tiene que ser, ¿no? En los años 90 además resurgió el espectáculo de manos de un anárquico, un norteamericano llamado Jim Ross. Él la denominó la Feria de los Mutantes, tenía incluso una página web, y él mismo decía que se trataba de que su feria era como un accidente de tráfico, pero sin sangre. Solo como detalle, hubo hasta hombres de otros mundos. Los hombres de Marte, los hermanos gemelos Echo e Ico, nacieron en 1890 en Roanoke, en Virginia. Eran negros albinos y por ello enseguida llamaron la atención de un feriante que, sin pensárselo dos veces, cuando tenían 9 años los secuestró para mostrarlos en un espectáculo. Para acentuar aún más su pelo casi blanco, dejó que éste les creciera. En 1922 Barnes los contrató para su circo y los anunciaba como los caníbales ecuatorianos, pero no parece que llamaran mucho la atención con ese apelativo, por lo que decidió que era productivo denominarles los hombres de Marte. En una de las giras del circo llegaron hasta su ciudad natal y allí su madre los encontró. Enseguida quiso hablar con los responsables del espectáculo y aseguró que los demandaría si no dejaban que sus hijos se marcharan libremente. Después de varios años sin trabajo alguno y sin haber sido instruidos en ningún oficio, decidieron volver al espectáculo. Esta vez, eso sí, con un contrato por el que ganaban pingües beneficios. Actuaron en el Madison Square Garden ante más de 10.000 espectadores. Tal fue su fama y su enriquecimiento que hicieron su propia feria ambulante y recorrieron gran parte de Europa, Asia y Australia. Actuaron para reyes y reinas como la de Inglaterra. En 1961 se retiraron a su pueblo natal, donde George murió en 1971. Su otro hermano, Willy, falleció el Viernes Santo de 2001, hace tan solo 7 años. Los hombres de Marte. Los hombres de Marte. Bueno, y no muy lejos del Madison Square Garden, de alguna manera, siguen actuando freaks. Nos lo cuenta el doctor Moros Peña. Bueno, en Coney Island, en Nueva York, todavía queda un freak show, ¿no?, que un poco mantiene viva el espíritu de los clásicos. Lo que ocurre es que afortunadamente, por los avances de la medicina han hecho que cada vez haya menos personas que nazcan con este tipo de deformidades. Entonces, en este caso, pues los fenómenos que se presentan pues son más bien pues artistas de circo, pues tragadores de sables o lanzafuegos, o bien también otra clase de freak, que son personas que se han mutilado voluntariamente el cuerpo, ¿no?, a base pues de tatuajes o de cirugía. Sé que esto llama mucho la atención. ¿Cómo son estos freaks nuevos? Estos freaks que, por ejemplo, ahora mismo, en el horario de Nueva York, estarán actuando, pues son así. Uno de los más famosos es el Enigma, que tiene todo el cuerpo tatuado con piezas de puzzle, tiene implantados unos cuernos a nivel frontal, son implantes que se ha puesto él. Está también Katzen, se llama así, que su apariencia realmente es la de una mujer tigre, ¿no?, que se ha tatuado en la piel como si fueran las rayas de su tigre, se ha afilado los dientes. Y el hombre lagarto, por ejemplo, que es lo mismo, ¿no? Se lleva todo el cuerpo tatuado con escamas como si fuera un lagarto, se ha cortado la lengua para asumir la apariencia de una lengua bífida de un reptil. Bueno, es otra clase de freak. Sin duda otra clase, pero lo que no varía, Carmen, es el sentido general de este viaje, de esta feria. El sentido que para algunos todavía subsiste de la maldición, de lo extraño, de lo incómodo, del estigma. Bueno, la gente antaño, cuando era más supersticiosa y más primitiva, siempre veía en estas deformidades un castigo divino, es decir, este ha pecado y Dios le castiga con un hijo tullido, ¿no? Por lo tanto, era de alguna manera el símbolo del mal, o sea, que el demonio había vencido, ¿no? Pero esto es una cosa que se pierde ya también en la noche de los tiempos, quiero decir, la maldición de Dios porque no has cumplido con sus preceptos de transformarte en tener un hijo monstruoso, sí que en su día ocurría, eso hoy es pura historia. Y pura historia o no historia, desde luego, es parte de la conciencia colectiva humana. Es decir, mucha gente, incluso oyentes, han estado en estas ferias para sorprenderse, para estremecerse, para sentirse distinto. Desde luego ya nadie podrá decir el término freak con la misma ligereza. Yo creo que hay toda una serie de historias humanas tremendas, de amores, de desamores, de desencuentros, de dignidades, de ciencia y de espectáculo. ¿Vamos con los ganadores, Carmen? Vamos con los ganadores. El primero de ellos es Gonzalo Vázquez. Uno de los monstruos más impresionantes de la historia fue sin duda Robert Wadlow. Falleció en 1940 con 22 años cuando medía 2,72. Sí que murió alto, por una infección en el pie.
Otro de los libros es para David desde Barcelona. En mi barrio, en Can Serra, Hospitalet, vivían 2 hermanos que eran liliputienses. Eran del tamaño de un bebé de 6 meses, pero tenían más de 25 años. Y el último es para Ángel de Valladolid. Saludos a la nave del misterio. Aquí hace más de 30 años en ferias yo he visto a la mujer serpiente. ¿Realidad o ficción? Lo que está claro es que en los años 70 en Burgos, Vitoria, Pamplona, Valladolid, había una atracción de freaks con la mujer serpiente. Habrá que investigar algo más, ¿no? Lo que pasa, Iker, que nos dicen que en muchos de ellas eran trucos. Trucos. Que había espejos, que había sábanas. Interesante saberlo, ¿eh? Pero Muchos qué espectáculo. mensajes. En los años 70, en esta España tan peculiar. Bueno, precisamente, creo, nos escribe mucha gente, 27 de junio, Cádiz. Geray, que vamos a tu tierra, a Cádiz. No ni vamos más a ni estar menos. en la playa, ¿eh? ¿Ah, no? No. Bueno, Es que escriban que- a Cadena Ser en Cádiz. Sí, Que escriban ya a Cadena Ser en diremos Cádiz. dónde vamos a estar, ¿vale? A la Tacita de Plata, que nos vamos, 27 de junio, final de fiesta. Y bueno, poneos en contacto, iremos dando poco a poco la información. Espero que hayáis disfrutado de este viaje hacia esas ferias diferentes.